En este video vamos a revisar qué es el coaching de vida y cómo te puedes beneficiar de él. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas y ves alguno de estos videos, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también relacionados con el desarrollo y la motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que de repente me preguntan y me dicen, oye Liliana, ¿qué es el coaching de vida? Y bueno, mira, primero, el coaching de vida es un tipo de coacheo que hace una persona o un profesional que brinda acompañamiento a una persona o a un grupo en temas relacionados con su vida, en temas relacionados con su vida personal, como por ejemplo, metas personales o desarrollo de habilidades personales individuales. Situaciones familiares, como podría ser la convivencia, el tipo de comunicación, hábitos, actitudes. Por ejemplo, también se trabajan situaciones de pareja. Transiciones que pueden ser, por ejemplo, transiciones difíciles, como sería la pérdida de un ser querido o el moverte de una ciudad a otra o tener algún cambio que te puede afectar en la vida. También se incluyen temas relacionados como temas de salud, como sería el bajar de peso. Y si bien hay coaching de salud, el de vida incluye esos temas dentro de su trabajo. También sería, por ejemplo, el comer saludable o llevar una gestión emocional adecuada o hacer un buen manejo del estrés. Todos estos temas se trabajan en sesiones de coaching de vida. Ahora, tú me puedes decir, bueno, pero ¿en qué es diferente el coaching de vida con el coaching empresarial, por ejemplo? Si tú trabajas con alguien o con algún ejecutivo en una empresa, ciertamente puede tener problemas personales como los que te acabo de compartir previamente. Así es, la respuesta es sí. Tú puedes trabajar ambos temas con una persona que tiene a lo mejor alguna meta muy puntual, específica en el área empresarial o en el área laboral, pero al mismo tiempo la vida se va metiendo en el camino y capaz que esta persona de pronto tiene algún tema personal o un tema familiar de pareja o algún tema de salud que quiere trabajar y ahí mismo se puede incluir o es una meta que se puede trabajar en un proceso de coaching. Ahora, si un coach solamente se dedica y te comparte que se dedica solamente al life coaching, significa que generalmente no se va a meter a cuestiones empresariales. Esto sería mirándolo desde una óptica diferente. Si lo miras desde la óptica de la vida, solamente ese coach va a trabajar contigo procesos y sesiones de coaching relacionados con estos temas que te acabo de compartir. Pero si tú tienes, por ejemplo, a lo mejor fuiste por un tema de bajar de peso o fuiste por alguno de estos temas personales y de pronto dices, y también quiero trabajar en alguna habilidad como presentar en público o alguna cuestión de temas de mercadotecnia o de negocios o cuestiones empresariales, ese coach no te va a dar asistencia generalmente en eso, porque solamente está enfocado en los temas o en el área de vida. Así que eso es el coaching de vida. Ahora, ¿cómo se puede llevar a cabo? El coaching se ejecuta de la misma manera independientemente del tipo que sea. Por ejemplo, vas a ver, incluso en este canal vas a ver otros videos que te hablan sobre cómo ejecutar correctamente sesiones de coaching y el coaching no es diferente la ejecución de un coaching de vida, por ejemplo, a un coaching de salud o de carrera o el empresarial que te acabo de mencionar. La ejecución es exactamente la misma. Sin embargo, el tipo de coaching o los temas que se trabajan en esas conversaciones tienen un tono diferente, tienen un toque diferente porque estamos hablando de cuestiones personales, mientras que en el tema, por ejemplo, de negocios o empresarial, estaríamos hablando de otro tipo de habilidades. Pero ahora ya lo sabes, ese es el coaching de vida y la forma de llevarlo a cabo es exactamente la misma. El proceso es el mismo independientemente del tipo del que se encuentre. Ahora, si a ti te interesa estudiar coaching, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es que tú estudies o te certifiques, si ese es el caso, específicamente en cómo ejecutar coaching, independientemente de cuál sea el tipo. Si es un coaching de vida el que te llama la atención, no es necesario que
entres o que te inscribas en un curso específico de coaching de vida. Lo primero que es necesario es ejecutar correctamente el coaching profesional y de ahí eso te va a dar todas las competencias que necesitas para ejecutar cualquier tipo de coaching. De manera que si hoy te gusta el coaching de vida, pero después quieres migrar o quieres manejar, por ejemplo, grupos empresariales o ofrecer temas de negocios, lo puedes hacer si ya estudiaste previamente cómo ejecutar coaching profesional. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente y te veo pronto.